Si tú estás listo, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Levanta tus manos y dile: Señor, yo estoy listo para oír tu palabra, para creer tu palabra y para vivir tu palabra. Porque yo he sido escogido para victoria y no para derrota, para salud y no para enfermedad, para prosperidad y no para escasez. Porque yo soy un más que vencedor en Cristo Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, gracias. Úsame en esta tarde que yo pueda predicar tu palabra con poder. Qué bueno verlos allá, ¿verdad? Es interesante toda esta dinámica. Yo creo que todos hemos aprendido algo y vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo tenemos la oportunidad de aprender. Bueno, continuamos con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, que tenemos que sanar la tierra. Es importante entender el principio de que tenemos la necesidad de sanar nuestra tierra. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo es que yo tengo que sanar a una tierra que está enferma? ¿Cómo que está enferma? Muy bien, quiero que por favor me traigas ahí, Rudolf, el ejemplo que yo quiero utilizar. Esto que está acá, gracias Rudolf, esto es leche. Leche pura. Bueno, por lo menos eso decía el envase, ¿no? Leche pura decía, leche completa. Y yo creo que la creación de Dios es así, es completa, es nutritiva. Creo que Dios, el deseo de Dios es que nos llevemos todo. Pero hay alguien que quiere que esto no pase, que es Satanás. Pero Satanás no puede parar el plan de Dios. Él no puede parar, él no puede hacer que esto desaparezca. No tiene la autoridad ni el poder para lograrlo. Pero sí tiene la autoridad y tiene un plan para que esto... A ver, ahora se me botó menos. Muy bien. Para que eso, ¿qué pase? ¿Qué le pasó a esa leche que estaba completa? Se diluyó. Se diluyó. Y entonces tiene el plan de que lo que era puro y completo ahora quede como diluido. Muy bien. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que quiere diluir lo que Dios me dio? Bueno, te lo voy a poner un ejemplo. Estamos viviendo en una sociedad donde todo es lo que parece, pero no es, pero sí funciona, pero no sé si funciona, pero sí está. Así estamos. Por ejemplo, está el azúcar, que ahora no es azúcar, ahora hay otro tipo de azúcar que no es azúcar, pero igual endulza, que no hace daño, pero la verdad sí hace daño. Y así es. Entonces, o está, por ejemplo, la hamburguesa. Ahora la hamburguesa no trae carne porque hace menos daño, pero en realidad sí hace daño y no es carne, pero tampoco es otra cosa y no funciona, pero igual ahí nos metemos, ¿verdad? Y así como está la hamburguesa y el azúcar, está las sodas, por ejemplo. Ahora hay sodas que son cero, porque son menos dañinas, pero son igual de dañinas. Y ahí nos metieron en ese enrollo y ahí estamos en ese mundo de sí, que no, pero que sí. Y parece un ejemplo tonto, pero sigamos un poquito, si lo ponemos un poquito más allá, entonces podemos ver crisis, por ejemplo, de que, bueno, no sé si yo soy hombre o soy mujer. No sé si me quiero casar con un hombre o con una mujer, no lo sé, porque no estoy claro en lo que soy, aunque tu cuerpo te está diciendo, tú eres esto. Pero es parte del plan de esa misma disolución. Bueno, eso, ustedes me entendieron, que que Satanás está tratando de hacer. Ahora, por ejemplo, se escucha, ¿para qué me voy a casar? Casarme es un papel nada más, mejor vivo contigo, porque igual, pues si no funciona nos vamos y no pasó nada y ya está. Y así hemos podido ver cómo el lado de la hamburguesa y la del azúcar se va a un plano más complicado. O cómo ahora se discute porque, bueno, yo soy de este color y tú eres de aquel y a mí me toca algo que tú no deberías tener, o tú sí lo tienes pero yo no lo tengo, pero me gustaría tener lo que tú tienes porque tú tienes más que yo, pero yo tengo más que tú porque en realidad esto es el color. Y estamos en un rollo tremendo cuando en realidad la verdad es que todos somos iguales y todos tenemos la misma bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice por el matrimonio, o cuando Dios bendice lo que nos comemos, o cuando Dios tiene un plan que no se diluyó, pero que Satanás sí quiere diluirlo. Ahora, vayamos un poquito más allá, y un poquito más profundo y un poquito más delicado. Porque, por ejemplo, ahora tenemos la iglesia en línea, la iglesia online.
Entonces es más fácil ir a la iglesia online, porque a la iglesia online no tengo que manejar, tal vez no tengo que vestirme como debería, como tengo que vestirme a la iglesia, es más cómodo y además mientras que escucho la palabra de Dios, pues estoy ahí cocinando. ¿Sabes qué? Eso también es parte de lo que Satanás quiere que se diluya, porque el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Cuando tú traes tu ofrenda es más fácil hacerlo ahora por Silly o por texto, pero ¿sabes qué? Si recordamos bien, Jesús tiró las mesas del templo porque la gente estaba dando la ofrenda y entonces en vez de cosechar la ofrenda para dársela a Dios, lo que hacía era que compraba 2 palomas tuertas y se la daba a Dios como la ofrenda. Entonces, aunque tú estés online o aunque tú estés donde estés, si tú pierdes la perspectiva de lo que Dios te está dando y se diluye, estamos cayendo en la estrategia del enemigo de que todo se diluya. Si tú no entiendes que darle tu ofrenda a Dios, así lo hagas por texto, es la ofrenda que le estás dando a Dios y lo haces con la reverencia que tiene que ser, entonces lo que estás haciendo es que tu plan o que tú caíste dentro del plan de que Satanás diluyó lo que era puro y limpio para ti. El tiempo que le das a Dios. Y si vamos un poquito más atrás, habían 2 amigos que comieron una manzana o un fruto que no deberían haber comido, pero que se lo comieron y se formó un gran relajo por haber desobedecido. Es decir, el plan de que Satanás quiere diluir el plan perfecto que Dios tiene no empezó ahorita. Lo que pasa es que lo ha hecho también que muchos de nosotros hemos caído en eso. La actitud que nosotros tengamos enfrente a una pantalla de televisión, porque en este tiempo nos toca hacer así, es muy importante. Ahora, en el tema que nosotros estamos hablando de Sanando Nuestra Tierra, la semana pasada hablamos de un versículo, y ahí es donde quiero yo comenzar, que es el versículo de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se apartan de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien, la semana pasada hablamos de la humillación, de que uno tenía que humillarse delante de Dios y reconocer que había pecado, y es importante. Ahora, el tema de hoy es la oración. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo oramos? ¿Será que le damos el tiempo a Dios en la oración como tiene que ser? ¿Será que entendemos lo que es la oración? ¿Será que podemos comprender de verdad que cuando oramos hablamos con Dios en una línea directa, o se ha diluido? Porque ahorita oramos, ¿cómo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Y tal vez no es que le dediques 10 horas o 20 horas o 1 hora o 10 minutos, sino la calidad que le estás dando a esa oración. ¿Estás entendiendo qué es lo que está pasando o te estás diluyendo? Por ejemplo, cuando tú oras, ¿quién te escucha? ¿Cuántos creen que Dios escucha cuando oramos? Mi pregunta es, si tú sabes y entiendes y estás seguro de que Dios escucha cuando oramos, ¿será que Dios escucha tu oración con agrado cuando le dices: Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén, en nombre de Jesús, vamos para adentro? Pero le estás dando la intención correcta. O cuando te levantas en la mañana y dices: hoy gracias, Señor, por este día, amén. O sea, entender la oración. Ahí dice Jesús que tenía que el pueblo humillarse y llorar. Y es importante lo que vamos a aprender hoy. Yo creo que esta enseñanza, sin temor a equivocarme, es la enseñanza más importante que yo he dado en mi vida. Todas han sido buenas e importantes, pero creo que entender esto es clave, porque la oración es lo más importante en el pueblo cristiano, porque la oración es la puerta abierta con Dios, es la comunicación, es la línea que dejó Dios directa para comunicarse con Él. O sea, mejor dicho, tenemos la oportunidad de oro, es la oportunidad de hablar con Dios directamente a la hora que sea, en el momento que sea, bajo la circunstancia que sea. Si no lo aprovechamos y si no lo valoramos, entonces estamos cayendo en el plan de Dios, de Satanás, que hace que todo se diluya, y además estamos perdiendo la oportunidad de hablar con nuestro Padre. Por eso es que es tan importante. Yo tengo 2 frases aquí que me gustaron mucho y dice: si oras solo cuando estás en problemas, estás en problemas. Y hay otra frase que dice: si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te has hecho heredero del cielo?
Pues claro que sí. Hay un proverbio, voy a leerlo, está en Proverbios 15:29, dice, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Pero qué? Oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los que son redimidos por Jesús. Los justos son los que han aceptado a Jesús en su corazón. Tú tienes que tener la seguridad de que Dios oye tu oración. ¡Wow! Yo no sé. Ay, pastor, ya yo solo sabía. No, espérate. Yo sé que tú sabías que Dios escucha. Lo que te quiero decir hoy es que si sabes de verdad que Dios escucha tu oración y que está pendiente a tu oración o tu oración está diluida. ¡Wow! Tenemos que entender lo valioso, lo vital. Diga conmigo, vital. Ustedes ahí en Zoom digan conmigo, vital. Lo valioso de la oración. De entender que estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Hay gente que dice, me imagino que a ti ha pasado, Pastor Irving, o a algunos seguramente le ha pasado, pastor, ore usted, porque usted está más cerca de Dios que yo. Un familiar te dice, espérate, tú lo que me estás queriendo decir, entre todo eso, es que tú no estás haciendo tu trabajo, que tú no estás valorando lo que tú tienes, y como no lo valoras, mejor hazlo tú, que tú estás más cerca de Dios. ¿Sabes qué? La oración nos acerca a Dios. O sea, a mí, a ti y al que haya recibido a Jesús y al que crea. Yo no estoy más cerca de Dios que tú. Yo estoy a la misma distancia. ¿Sabes cuál distancia? A la distancia de una oración con fe. ¡Wow! Entonces, aprovéchala. ¿Sabes qué? No te agarras de la oración de otro. Porque eso sería como perder tu oportunidad de llegar tú a la presencia de Dios. Es importante entender y darle el valor que la oración tiene. Es importante no dejar que ese plan del enemigo de que todo se diluya me llegue a mí. Yo tengo que evaluarme para ver cómo lo estoy haciendo y cómo yo estoy llegando a donde tengo que llegar con las herramientas y con la bendición que ya Dios me dio. Así que, si estás orando solo cuando estás en problemas, estás en problemas. Mira, voy a leer el versículo base, pero lo voy a leer de la traducción lenguaje actual. Miren esto qué interesante. Dios le apareció una noche y le dijo, he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Todo el tiempo, ¿cuánto tiempo es? Todo el tiempo va a estar pendiente. Ahora, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas o les enviaré una enfermedad. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo así? Si ese es Dios que está hablando. ¿Cómo el Dios, que es Dios, es amor, dice que si ustedes me desobedecen, me va a enviar lluvia y le va a enviar saltamontes? ¿Cómo así? Entonces, pregunta, ¿será que Dios envió el coronavirus? Ese silencio me dice que estoy predicando. Allá en sus casas, ¿será que Dios envió el coronavirus? ¿Será que este versículo lo hemos desobedecido y envió lluvias? ¿Saben qué? No lo sé. No tengo la respuesta. Pero ¿saben qué? Puede ser. Y como puede ser, mejor hago lo que sigue. Dice, pero, ¿dónde está? Aquí. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y si al mismo tiempo abandonan su mala conducta, entonces yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y lo haré prosperar de nuevo. Yo no sé, yo no quiero meterte miedo. Yo lo que quiero es que tú entiendas de que Dios tiene un plan y que las cosas de Dios no se hacen como tú quieras, se hacen como que Él quiera. Y que parte de todo esto es orar, es humillarte y es orar. Y orar de la manera correcta. Ahora, si orar es importante, vamos a entender lo que es la oración. Fíjense que me llama la atención porque yo lo busqué en Wikipedia.
¿Qué era orar? ¿Qué era oración? En Wikipedia. Y según Wikipedia, la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y la emoción para buscar guía y dirección. Dependiendo de la situación, puede hacerse de una o varias formas. Una simple devoción, o una simple oración de entrega, declaración de entrega, o una oración de fe. Eso dice Wikipedia. O sea, eso no lo dice la Biblia, eso lo dice Wikipedia. Mi pregunta es, ¿será que esta gente entiende mejor que nosotros lo que es la oración? Entonces yo me fui al mejor ejemplo que podríamos tener de lo que es oración. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo para saber cuál es oración? Jesús. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijo, enséñanos a orar. Porque yo veo que si tú eres el Hijo de Dios y oras, imagínate qué me va a quedar a mí. ¿Cómo me atrevería yo a salir a la calle sin orar si tú, el Hijo de Dios, me has enseñado que para hablar con tu papá tengo que orar? Ahora, si ese es mi papá también, ¿qué tengo que hacer yo? Orar. Pero ¿saben qué? Claro. Ahora bien, no se vaya a caer esta cosa de aquí porque es verdad que... Entonces los discípulos se le acercaron a Jesús y les pidió, le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Ahora, vamos a ver cómo fue que le enseñó a orar Jesús. Dice, cuando ores, ese era Jesús hablando, ¿verdad? No sean como los hipócritas, para empezar, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que la gente lo vea. ¿Qué es lo que estaban haciendo esta gente? ¿Cómo oraba? ¿Para qué? Para que la gente lo viera. Entonces, de cierto le digo que con eso ya se han ganado su recompensa. ¿Cuál recompensa? Que los vieran. ¿Entiendes? Orar ahí para que los vieran, ya se lo ganaron. Muy bien. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad. Antes de que ustedes le pidan, por eso ustedes deben orar así. Hasta ahí. ¿Cómo? Padre nuestro. Si tú de verdad entiendes que tu oración, que Jesús nos enseñó, que nuestra oración tiene que ir ¿a quién? ¿Al Padre de quién? Padre tuyo, dilo, mi papá. Si tú de verdad entiendes que tu oración va a tu papá, tu mentalidad de cómo orar tiene que cambiar, porque tú no estás orando para cualquier otro. Primero, tenemos ya la seguridad de que Dios nos escucha. Segundo, tenemos que el ejemplo de que Jesús lo hizo. Y tercero, entender que cuando yo oro, ¿a quién le voy a orar? A mi papá. Y mi papá me conoce. Y mi papá sabe lo que me conviene. Y mi papá sabe lo que necesito. Pero yo tengo que reconocer que Él es mi papá, Él es mi padre. Y yo no puedo dejar que la oración sea simplemente una cuestión de, sí Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, espérate. Si yo fuera, yo no sé, mira, yo sé que yo me equivoco mucho como padre, con mis hijos. Pero si hay algo estoy seguro, es que lo que yo quiero para mis hijos es lo mejor. Y lo que yo quiero es que ellos entiendan cuando ellos me hablan, mis oídos están para ellos, como papá. Así está Dios, esperando tu oración y tu clamor. Pero hazlo con la reverencia que se necesita, porque Él mismo está escuchando. Y Jesús nos enseñó así. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo pecó, ¿se acuerdan? Y volvió a casa. ¿Cómo volvió? ¿Cómo se fue él de ahí? Siendo ¿qué? El hijo. ¿Y cuando volvió qué era? El hijo. El hijo es hijo. No importa lo que tú hagas, siempre vas a ser hijo. A lo mejor te llevarás tu cocorronazo, pero vas a seguir siendo hijo. No sé si me explico. Porque Él es tu papá. Ahora, Marcos 11, 24 al 26 dice, por tanto les digo que todo lo que pidieren en oración, crean que lo recibirán
y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos, no dice Dios, dice su Padre que está en los cielos, los perdone a ustedes, perdone a ustedes sus ofensas. 26 dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. ¡Wow! O sea, que mi oración puede ser interrumpida. Sí. Hay varias maneras, pero no voy a entrar en eso porque me llevaría un tiempo que no quiero tomar. Pero, por ejemplo, en esta oración, en esta declaración dice que si tú tienes algo contra alguien, ponme una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien? Levántame la mano ahí, incluso en la casa. Levántame la mano ahí, María. Si tú has ofendido a alguien, levántame la mano. ¿Quién ha ofendido a alguien? Muy bien. Ustedes, perdón dicho, ¿han ofendido a alguien? Sí. Ok. ¿Cuántos de los que están aquí han ofendido sin querer? O sea, sin querer. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿cómo es posible que los que estamos acá somos los que ofendemos sin querer, pero los que están allá afuera que te ofendieron a ti, ellos sí lo hicieron queriendo? No, muchas veces fue sin querer también, pero nos cuesta perdonar. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué? Ora y pide lo que necesites, pero primero perdona al que te ofendió, porque es importante aprender. Ahora, aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús, que es el maestro, y de verdad es que el guía que tenemos que seguir. Marcos 1:35 al 37 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado. ¿Para qué? Para orar. O sea, era Jesús. Jesús se levantaba temprano para orar. Y entonces dice, y Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. ¿Ustedes saben por qué estaba orando Jesús en ese momento? Si leen un poquito antes la historia, él estaba orando ¿por quién? Por los perdidos. ¿Y quiénes fueron a buscarlo? Los perdidos. Es decir, cuando tú oras, lo que tú estás buscando viene. Cuando tú oras, todo lo que tú estás buscando, lo atraes. Porque hay un poder en la oración. Dios escucha. Mi pregunta es, ¿tú realmente lo crees? Cuando tú oras, ¿estás convencido de que Dios te escucha y que todo lo que estás pidiendo puede venir a ti? ¿Lo crees? ¿Lo crees de corazón? Ahora, otro ejemplo, por ejemplo. Mateo 17, del 1 al 2. Dice, 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó a un monte muy alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, cuando tú estás orando, tu rostro se ilumina. Tu cuerpo se transforma. Cuando tú estás orando en conexión constante con Dios, ¿sabes qué? Te van a decir, ¿qué te pasa? Y tú le vas a decir, estaba hablando con mi papá. Y tu cuerpo y tu rostro resplandece y se transfigura, porque la oración tiene poder. No dejes que el ataque de diluya o que de diluir te llegue a tu cuerpo, a tu vida. Otro ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo, Jesús salió y conforme a su costumbre fue al monte de los olivos. Este pasaje les comento que es uno de mis preferidos. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos, sus discípulos lo siguieron y cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en... ¿Cómo se evita caer en tentación? Y luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, que no sé cuánta distancia será eso, y de ahí se arrodilló y oró. Y le decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración hace que nuestra voluntad se rinda a la voluntad del Padre. Jesús estaba pasando por un momento difícil en ese tiempo, y él dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero hacer mi voluntad. Tu oración puede hacer que tus circunstancias cambien. Tu oración puede hacer que te des paz en medio de la tormenta.
La oración es la puerta directa a que tu Padre te escuche. No permitas que tu oración sea diluida, porque Dios abrió su oído para escucharte a ti. En medio de cualquier circunstancia, ora. Para hacer cualquier pregunta, ora. Ora de mañana, ora de tarde, ora en la noche. Ora por tu familia, ora por tu finanzas. Ora con tu papá que te ama, que te escucha y que tiene un plan para ti. Si tú no le das el valor y la importancia a la oración, estás perdiendo de una bendición que ya Dios tiene para ti, para tu vida. Mira, con esto quiero terminar. Es más, ponte de pie, por favor. Y ustedes ahí en casa no se pongan de pie si no quieren, pero pongan atención a esto. Doña Anita está como al revés. Ahí, su teléfono está al revés. Doña Naelsi, la estoy viendo pero al revés. Miren esto. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, manténgase firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que le puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes, fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los calzados, con los pies, protéjase con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y la esgrima de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Todo esto se trata de orar, porque orar es cuando tú te puedes conectar con tu papá. Así que te invito a que ores por ti, ores por tu casa. Hay tiempo de sanar la tierra y tú lo puedes hacer a través de la oración, porque en la oración hay poder, porque en la oración te transforma, porque en la oración trae revelación para tu vida. Si mi pueblo se humillare y ora, no dejes que se diluya lo que Dios te dio. No dejes que el enemigo te haga morder la fruta prohibida que no debes morder, porque es bonita o porque es apetecible. Más apetecible es lo que no se ve, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero para lograr a eso yo tengo que hablar con el que me va a dar a mí la esperanza y el camino, y eso solamente se puede hacer cuando oramos. Si tú quieres hoy cambiar tu vida, comienza a orar. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, tienes que decirle en oración a Él y públicamente: te necesito. Ahí donde estás, cierra tus ojos si puedes. Si vas manejando, no los cierres, pero dile: Padre, te doy gracias porque moriste por mí y porque me da la oportunidad de ser parte de tu familia. Te entrego hoy mi vida, todo lo que soy. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Te felicito. Si hiciste esta oración, escríbenos ahí en las redes sociales. Dile: yo recibí a Jesús. Queremos conectarte a nuestra comunidad. Queremos ayudarte a crecer. Es importante que no estés solo. Tenemos acá una familia que quiere orar por ti también y orar contigo. Así que déjanos tus datos. Y a ti que estás acá, de verdad, te exhorto. De corazón te exhorto. Mira, para uno como pastor muchas veces uno predica y predica, tú sabes, y sales allá afuera y dices: uy, pastor, tremenda palabra. Pero sabes que más que cualquier cosa es que hoy entiendas y le des el valor real a la oración, la importancia real a la oración. Si a ti si te gusta orar por un minuto, dale un minuto a tu papá con todos los sentidos. Si te gusta orar por 10 horas, dale las 10 horas entendiendo quién es. Tú tienes tu relación con Dios y tú sabes cómo hacerlo.
Lo importante es que entiendan de que Dios necesita que oremos para sanar la tierra. ¿Contamos contigo? Dios te bendiga. Levanta tus manos. Padre, gracias por este tiempo. Creemos en ti, creemos en tu poder. Nos despedimos hoy, este domingo, pero ¿sabes qué? Nunca nos vamos a despedir de tu presencia, porque sabemos que tú siempre, siempre estás con nosotros. A la gente de Zoom, que Dios los guarde. Gracias por conectarse. Gracias por hacer que el reino continúe avanzando. Y ustedes, de verdad, son lo máximo. Aquí estamos, somos community. Los esperamos el domingo. Traigan más gente, llenemos nuestra casa, hagamos la diferencia. Está bien, que Dios los guarde y los bendiga ricamente.